Hola a todos, esta es otra transmisión. Estamos en la clase de nuevos creyentes de la Iglesia Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández y estamos a cargo de esta clase la hermana Olga Jaramillo y su servidora. En esta ocasión vamos a trabajar la siguiente lección, que se trata de paso 12, la familia. Les recuerdo que este material lo tienen a su disposición en la página de Nueva Vida en Cristo o New Life Discipleship. Ellos nos dan la oportunidad de descargarlo y así es como se llama el módulo. Es Nueva Vida en Cristo, volumen 1, pasos básicos de la vida cristiana, y este es el nombre del archivo que ustedes van a poder consultar. Vamos a dar inicio con una oración pidiendo dirección a nuestro Dios, esperando que este tiempo sea de bendición para todos. Vamos a orar. Padre bendito, queremos darte gracias porque nos permites tener este tiempo en el que queremos dedicar toda nuestra atención al estudio de tu palabra. Queremos aprender más de las cosas que tú has dejado escritas en tu palabra, y quieres que vayamos nosotros conociendo y fortaleciendo nuestra fe. Te pedimos por todos los que son parte de esta clase, los hermanos, alumnos, la hermana Olga, para que nos guíes a tener el deseo de acercarnos una vez más y cada día a poder estudiar y crecer. Danos las palabras, danos el entendimiento, permite que seas tú el que dirija todo nuestro tiempo de reflexión y estudio en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Vamos a ir entonces a nuestro manual. En nuestro manual, este es el paso 12, como lo hemos venido mencionando. La familia es el tema. Y lo primero que les voy a pedir que hagamos es que respondamos a las primeras preguntas. Si recuerdan, siempre aparece la familia, siempre aparece un recuadro en donde vamos a tener preguntas que se deben contestar con falso o verdadero. Y vamos a ir leyendo cada una. Empecemos con esta primera que dice: la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Ustedes van a pensar un momento y van a verificar si esta es una declaración falsa o es una declaración verdadera. Bueno, ahora sí que yo haría la reflexión que después de Dios o después de Cristo, esta es verdadera, ¿verdad? Entonces, yo la pondría verdadera considerando esa descripción o esa aclaración. Ok, vámonos a la segunda. Dice: la conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Esto se piensa que el esposo no es creyente y la esposa sí. Así que si la esposa tiene una conducta respetuosa, eso le puede dar la oportunidad al esposo a que conozca y crea en Cristo, ganárselo para Cristo. Entonces, ¿qué le han puesto? Sí, exactamente, la respuesta es verdadera, porque sí, vamos a ver a lo largo de nuestra lección que esta situación sí se va a considerar. Ok, vamos adelante. Esta sería la tercera pregunta. Esta tercera pregunta dice, o declaración: aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Y la respuesta es verdadera. Aunque los padres no sean creyentes, el respeto a ellos es un deber, y no está hablando de si obedecerles por las cosas que nos han dicho que no son correctas, sino el respeto es algo que ellos siempre, siempre tienen y deben tener de nosotros. Es algo que debemos de considerar. Ok, después de
haber respondido, vamos entonces a lo que es el contenido de la lección. En la siguiente parte, el título ahí que aparece dice ahí, la familia cristiana. Ok, lo que vamos a ver en esta lección es las partes de la familia. Quiénes son, qué hacen y cómo vamos a ir teniendo, qué papel tenemos cada uno de los que formamos parte de esta familia. Lo que vamos a encontrar entonces, dice aquí el párrafo, dice, el hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Qué importante es que nuestro hogar esté unido por Cristo y que sea de veras un hogar cristiano, para que las bendiciones que a través de él se dan puedan llegar hasta el último miembro de nuestra familia. Ok, vamos adelante. El plan de Dios para la familia, según Génesis, desde Génesis se puede observar esto. Tenemos ese primer texto y además de que lo leamos aquí, yo quiero mostrarles también el texto, aunque estamos hablando de manera completa. Dice ahí Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo que vamos a encontrar entonces en este texto es que Dios tenía planeado que la mujer fuera una ayuda idónea. Dios tenía ese plan cuando decidió hacer esta ayuda. Entonces fue Dios quien creó a Eva, dice aquí, ¿verdad? Dice, fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar vino de Dios. Entonces Dios vio que necesitaba compañía el hombre y entonces creó a Eva. ¿Qué dice nuestro texto siguiente? Dice, se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejor que separados. De hecho, hay por ahí un texto que habla de las 3 dobleces que puede tener una correa para hacerse más fuerte, ¿no? Bueno, pero el texto que hace alusión al hecho de estar unidos, aquí lo encontramos, dice ahí que en Génesis 2, 24 y 25 también se los tengo en esta parte de aquí. Dice Génesis 2, 24 y 25, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí lo que me llama mucho la atención es la última parte, dejar al padre, dejar a la madre y unirse a su mujer para ser una sola carne. Esa parte siempre me ha llamado la atención cuando los dos se unen, y quiero pensar un poco relacionado con el texto, la parte de ahí de abajo, dice que estaban desnudos y que Adán y Eva y su mujer y no se avergonzaban. Yo veo en esta situación de unión que no solamente estamos hablando de una unión de tipo comunitario, es decir, estar uno cerca del otro, sino unirse en el acto mismo del sexo, diríamos más directamente. Ellos forman un lazo y es donde encuentran la unidad. Por eso es tan difícil cuando llegan a separarse que borren esa unión que se conectó desde esa ocasión, y cuesta trabajo romperla más adelante, olvidarse de ella más adelante. Eso es lo que alcanzo a notar en
situación, pues, de cuando ya terminan separándose por diferentes situaciones o razones. Bien, en el siguiente comentario que aparece dice, hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar y el hogar aparte. Solo así pueden aprender a depender el uno del otro. Entonces es importante que ellos vean que ahora forman un hogar y que necesitan ver por lo que a ellos les hace falta. Yo veo entonces que sí aclara que separarse de los padres es algo necesario e importante para poder fortalecer los lazos de uno con el otro. Entonces, seguimos adelante, dice una sola carne o un solo ser, implica vivir en unión, no en competencia, como mejores amigos, compartiendo sus pensamientos íntimos. Entonces, es muy frecuente que cuando uno trabaja y tiene mayores ingresos o tiene una mejor posición académica, tiende a haber como complicaciones en competir, pero aquí el hecho de ser uno solo, pues es que yo no soy más ni soy menos, ahora soy como el mismo entre tú y yo, por lo que sí es importante que podamos ver que la competencia no debe existir, no tiene por qué existir. En el siguiente párrafo dice, el sexo dentro del matrimonio no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Los hijos que vendrán, son bendición de Dios. Siempre se ha dicho pues que los hijos vienen siempre como el fruto del amor, siempre se ha dicho eso. Y algo que es importante entender es que cuando Dios puso en las personas, hombre y mujer, esa necesidad o esa capacidad de tener relaciones sexuales, las hizo con este propósito, de formar una familia y de procrear. Entonces, lamentablemente en nuestros días el hecho del sexo se ha visto más como el placer, más que como el propósito que Dios tiene. Y no se puede decir, no es para eso, pero el asunto aquí es que no es una situación primordial. Si viene como consecuencia, como la situación extra, pues ahora sí que yo diría que es ganancia, ¿verdad? Que el sexo sea solo para un propósito, bueno, el hecho de que puedan disfrutarse entre ambos como pareja, yo diría, entonces es como decir, viene la ganancia sobre eso. Entonces, qué importante entender que cada característica del ser humano tiene sus propios propósitos. Muy bien, vamos adelante. Entonces, su responsabilidad de cada persona dentro del hogar, aquí la vamos a ver. Empezamos la primera pregunta. Dice, ¿qué mandatos da Dios a los maridos? En los siguientes pasajes. Ok, empecemos con los maridos. Estos textos se me han hecho tan interesantes y es algo que vamos a ver el texto completo. Aquí se los voy a mostrar en un momento. Dice Efesios 5. Yo también lo voy a ir buscando. Efesios 5, porque hay textos muy largos y me gustaría considerarlos todos, como es este caso. Me gustaría de una vez leerlo todo, aunque aquí marca solo el versículo 25, y luego ya enfatizarles el versículo específico. Dice aquí en Efesios 5, del 21 en adelante, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces el texto que nos marca el material, el manual, es el 25, pero se fijaron todo lo hermoso que contiene todo el pasaje completo. Estamos entonces, el maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algo que vamos a notar en esta indicación, bueno, es que debe ser con el ejemplo de Cristo. Como dice, amad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el ejemplo de Cristo es el haberse entregado. Entonces, hasta la muerte, diríamos que es como lo marca, amad a vuestras mujeres. Entonces, amad, aquí sería, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Entonces, vaya ejemplo, ¿no? Amarlas así como Cristo, que se entregó a sí mismo por causa de ella. Ok, vamos al siguiente texto. En el siguiente texto lo que vamos a encontrar es el versículo del Colosenses 3:19, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, aquí hay otro texto en donde vamos a encontrar no seáis ásperos con ellas. Entonces, vamos a ver cuál sería la respuesta para estos maridos, amad a vuestras mujeres y como dice aquí, no seáis ásperos con ellas. Ok, vamos entonces a responder en la hoja que tenemos ahí. Vamos a responder. No seáis ásperos, ese es el mandato, ¿verdad? No seas ásperos con ellas. Y tiene un texto más en Primera de Pedro. Este texto más en Primera de Pedro. Vamos a ver el texto de Primera de Pedro. Es un poco más largo y dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces aquí lo que está indicando, dice, vosotros asimismo vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, vivir con ella sería la indicación o la orden, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este texto me hizo reflexionar y tratar de profundizar por qué está mencionando que no tengan estorbo las oraciones. Y aquí habla, bueno, de los maridos como los que deben vivir igualmente. De hecho, este texto se une a la parte anterior, bueno, se une a la parte anterior en donde habla de las mujeres, de las esposas, y da una larga lista de todo lo que deben hacer las esposas. Pero cuando llega a la parte de este pasaje, versículo final, hace mención maridos igualmente. Entonces, si hay oportunidad de leer el texto anterior, estaríamos entonces diciendo que no todo lo que se indica con ellas es solo, por decirlo, pensando en que ellas son las únicas que deben poner algo de su parte.
sino que en este caso ellos como maridos deben igualmente poner de su parte. Vivir sabiamente es importante y luego habla de dar honor a la mujer. Estamos hablando de que ambos han sido una creación de Dios. Tanto hombre como mujer se pueden considerar, entonces aquí habla de, lo menciona así, ¿no? Como vaso, pero la característica de este vaso como a la mujer como vaso es el hecho de que es más frágil. Eso nos hace entender pues que el hombre también es un vaso, pero no se le considera tan frágil como en el caso de la mujer. Entonces, dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Bueno, primero entender que los dos son una creación de Dios. Esa es la primera cosa. Que ella como mujer es más frágil, tiene más oportunidades o conflictos como para sufrir de alguna forma y que debe de considerarla como más sensible quizá, pero no dejar de verla como también una creación de Dios. Y esa creación de Dios está junto a él está junto a ella, y más si los dos, estamos hablando de los dos como creyentes, dice que como coherederas de la gracia de la vida. Estamos pensando en que ambos van a llegar al cielo. Los dos han creído en Cristo y los dos van a llegar al cielo y los dos han creído en Cristo. Los dos han tenido la bendición de encontrar salvación en Cristo. Entonces, eso también los hace, diríamos, hermanos. Entonces, no solo creación, instrumentos, siendo vasos, sino también instrumentos. Así que es importante que ellos se den cuenta de que son copartícipes de las mismas cosas que Dios ha provisto para ellos, ellas también. Entonces hay que tener en cuenta esas características, pues, que la tienen como una ayuda idónea y que la tienen como un elemento de haber sido parte de, ser parte de las mismas experiencias. Y la parte que más me llama la atención en este texto es que dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y me hizo pensar en que, ay, vaya, señores varones, ellos están en la preocupación o en la condición de que si no tratan bien a sus mujeres, no se les van a escuchar sus oraciones. Entonces, así como que a todos nos dice, wow, qué hermoso, ¿no? A las mujeres sobre todo. Pero leyendo o buscando un poco más relacionar este texto con otros textos que tenemos, nos vamos a dar cuenta de que cualquier situación de pecado va a interrumpir las oraciones del que sea, de los dos. Y si, por decir algo, el hombre marido interrumpe su comunicación y su comunión con su mujer, las oraciones que pudieran tener en común no van a lograrse porque recordamos que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y los está analizando y los observa, por lo tanto, sabe de qué manera vamos a pedir. De hecho, hasta cómo conviene pedir, si recordamos los textos. Entonces significa que si como marido él no tiene una buena comunión con su esposa, por lo tanto, las oraciones que pudieran tener en común no van a llegar al trono de Dios. Entonces, no van a poder, vamos, hasta me vino el texto donde menciona que si tienes a una persona que es tu enemiga y de pronto tienes la oportunidad de darle un vaso de agua, que no se lo rehuses y se lo entregues a pesar de que es tu enemigo o te está causando daño, porque al hacer esto dice el texto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces yo estaba recordando que ese ascuas de fuego se relaciona con esa persona se va a poner avergonzada de tal manera que se le va a poner la cara tan roja como si se estuviera quemando, pero por el hecho mismo de que él da algo negativo y de vuelta
esa persona a la que le estás haciendo daño te regresa un bien. Entonces, algo parecido en este texto estoy reflexionando sobre, reflexionemos sobre pues dice que para que nuestras oraciones no se tengan, yo quiero imaginar que el esposo está pidiendo por los hijos, está pidiendo porque puedan tener su casa, porque lleguen los alimentos, por el trabajo, y todo eso es algo común para los dos. Entonces pudiera entonces ser así como el momento de ponerse todo rojo y ascuas de fuego, ¿no? Y pues aunque quiera, no tiene la suficiente fuerza, dijéramos, para poder llevar a cabo esa oración, porque, pues, ay, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que estoy pidiendo para mi esposa cuando yo no estoy haciendo nada por ella, por decirlo así, ¿no? Entonces eso sí me hizo algo de reflexión y algo interesante. Ok, sigamos adelante. En el siguiente punto, pues, hay un comentario, dice, marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. Entonces, si queremos pensarlo así, pues imagínense dar la vida por ella. Cristo dio la vida. Dice que la cuida y la sustenta y la protege. Entonces ese sería el ejemplo que estaríamos teniendo para seguir. Muy bien, cada uno va a contestar respondiendo a estas preguntas. Vamos adelante, vamos a la parte de al lado, a la parte derecha. Dice aquí las cosas que nos pide vamos arriba. Sí, empecemos por discutir. Estas son las cosas que nos pide discutir. Vamos. La Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido. ¿Cree que esto le da al hombre el derecho de ser machista? ¿Le da al hombre el derecho de ser machista y por qué? Entonces, si la Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido, ¿cree que esto le da al hombre el derecho de ser machista? Pues yo tuve la oportunidad de en casa tener un papá que se puede considerar machista. Mi mamá tenía limitaciones en las cosas que mi papá querría hacer o que ella hiciera. Por decir algo, cómo se vestía, cómo vestirse, cómo maquillarse, por ejemplo, o a quiénes o con quiénes ir de paseo o de visita, a dónde debíamos ir como familia y nos llevara como hijos a dónde. Entonces, toda esa situación para mí ha sido una experiencia donde mm, ella no tuvo toda la libertad que hubiera querido para poder tomar estas decisiones. Entonces, sí puedo considerar que no estuve nunca de acuerdo ahora que ya soy mayor y puedo hacer memoria de todos esos eventos. Yo puedo decir que no estuve no he estado tan de acuerdo en que así sea, porque actualmente, gracias a Dios, ambos padres viven. Yo soy soltera igual, pero vivo aparte. Y ellos todavía, actualmente, mi papá toma las decisiones por los dos. Y está tomando, ahora sí que un papel muy, muy machista. Ahora sí que, entonces mi punto de vista es que no estoy de acuerdo. Y si he de discutir algo, pues yo diría, no estoy de acuerdo en que él sea el que tome todas estas decisiones, porque si son uno, yo diría ambos tendrían la oportunidad de conversarlo y de discutir y de tomar un punto en medio si es que uno tiene una situación muy repetida y otro muy insistente, diría yo, y otro no. Entonces, cada uno tiene que tener sus propios derechos de ser y y oportunidades de experimentar las cosas que quiere, de llevar a cabo las cosas que quiere. Entonces, esa sería para mí la reflexión con relación a esto. Igual yo les acepto que tengan en cuenta
opiniones y que las hagan saber ahí en el espacio donde haya para comunicar y conversar, pensando en sus experiencias, y sería muy útil que nos compartieran sus experiencias. Ok, vamos adelante entonces. Dice, para reflexionar, hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar. Apunte algunas de ellas. Entonces, la unidad en el hogar, bueno, yo quiero pensar en las que tienen que ver un poco más con mi experiencia en familia. Como les mencionaba, nací yo en un hogar cristiano, mis papás ya conocían de Cristo, y una de las cosas que sí pudiera amenazar la unidad del hogar era que solo una parte de los dos tomara las decisiones. En las cuestiones espirituales, los dos siempre coincidieron, pero que una de las dos partes tuviera las decisiones y que pudieran ser, se le llamaría unilateral a esas decisiones, pero pudieran ser no comunes para todos, por decir algo, que solo tomara decisiones que le pudieran favorecer a una de las partes. Esa sería la observación que haría yo con relación a esta, la no comunicación. Decir, me siento de esta manera, no lo he resuelto, y me voy y me retiro y me separo y no lo comento, no lo hablo. Entonces esa parte de falta de comunicación es una de las cosas que yo también veo como importante. Si tienes hijos, los hijos empiezan a tener sus propios pensamientos a cierta edad, ya ellos crecen y empiezan a tener sus propios pensamientos, por lo tanto hay que averiguar cómo es su pensamiento, hay que averiguar cómo es su desarrollo poco a poco, y sí es importante que haya esos lazos de comunicación con cada parte, tanto esposa como hijos. Entonces, la falta de comunicación, según mi parecer, es algo también muy importante. De hecho, en un momento más podremos ver qué situaciones se presentan cuando no sucede esto. Ok, vamos adelante. Dice, para hacer. Para hacer, vamos a considerar lo siguiente. Dice, una de las amenazas a la unidad familiar es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Y aunque los amamos, hay veces que cuando ellos no perciben, aunque los amamos, hay veces cuando ellos no perciben nuestro amor. Entonces, una de las amenazas es el tiempo, poco tiempo que dedicamos a estar con los miembros de nuestra familia, y aunque los amamos, hay veces cuando no perciben nuestro amor. Es cierto, aunque no nos lo dicen, ellos nos aman, pero como hijos o como miembros de esa familia no logramos percibir eso, ese amor. Es algo que sucede, pues. ¿Qué hacer en esta semana? Bueno, esta es la tarea. Dice, ¿qué hará esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres o sus hermanos? Bueno, pues yo tengo mis hermanos, tengo mis padres. Hay hermanos que tienen responsabilidades un poco más directas con mis padres. Enviarles a lo mejor un mensaje, ahora que no estamos en esta contingencia, enviarles un mensaje para que sepan que estamos orando por ellos. Yo oro por ellos, esa es otra de las cosas que yo hago, aunque ellos no lo saben todo el tiempo, pero ya les había mencionado mi calendario semanal de oración o mi lista semanal de oración. Cada día de la semana tengo un motivo diferente por el cual orar, pero los diferentes ámbitos de mi vida, por ejemplo, de mis familiares, de mi familia, empezando por mis papás, mis hermanos, mis primos, los primos hermanos, los que son más cercanos, y mis tíos, por ejemplo, también los tengo en oración y ellos no lo saben.
no todos ellos lo saben. Entonces, sí creo una buena oportunidad de hablar con ellos para preguntarles si hay alguna necesidad en particular y saber que estoy al pendiente de ellos. Pienso que esa podría ser la que yo haga. Entonces aquí hay algunas líneas pues para que ustedes vean qué es lo que ustedes podrían hacer con este momento de... Vamos adelante, ok. En el siguiente punto, ahora vamos adelante con los mandatos que Dios da. ¿Qué mandatos Dios da a las esposas? Estos textos también están bien interesantes. Como les decía, el de Efesios es el que más me llamó la atención y me gustó, diríamos, para ser claros. Me gustó más el de Efesios porque tiene muchos datos ahí que nos van a servir. Vamos, por ejemplo, de vuelta a Efesios. Uh-huh. Ahorita se los voy a pasar. Esto es Efesios. Uh-huh. Efesios 5:33. Después de todo lo que les había leído de que se sometan en el temor y que las casadas estén sujetas a sus maridos, el marido cabeza, así como la iglesia está sujeta a Cristo y como Cristo mismo tuvo como ejemplo el haberse entregado. Entonces ya en el texto dice que es un misterio grande este hecho de dejar a la mujer, a la madre y al padre y unirse a la mujer. Dice ahí que es un misterio. Y en el versículo 33 es donde aparece ya el texto. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces el punto aquí habla de el respeto al marido. Respeto al marido es algo que nota la diferencia. A los hombres les dice amar y a la mujer le dice respetar. Quiero recordar entre las características que se describen de que una mujer es más dada a amar, a lo sentimental. Es más dada a amar, a tenerse cuestiones sentimentales y el hombre es más desapegado a la cuestión emocional. Entonces, me imagino y entiendo que tiene que ver con las características de expresión, de realizar las acciones. Por decir entonces que si la mujer de por sí ya ama, entonces no debe dejar de mostrar el respeto al marido de manera práctica, diríamos entonces, con las acciones que le pudieran dar a entender al marido que él es alguien amado. El respetarlo, entonces va a tener necesidad de mostrarle acciones que le permitan saber que él es amado. Entonces, respetar al marido, reconocerle como el lugar que tiene en la vida de esta relación, en esta unidad que tienen, esa sería la parte de la mujer. El texto aquí lo marca de esa forma. Ok, vamos a ver, entonces hay un texto más en donde menciona algo. Un mandato, como decíamos entonces, va a ser ponerle aquí que respete a su marido. Porque de sí ya lo ama entonces, ¿sí? Eso es lo que nos está tratando de demostrar ahí. De por sí ya lo ama, entonces darle acciones que le hagan saber cuál es el lugar que tiene. Ok, vamos entonces a la segunda cita que es Primera de Pedro 3, 1 y 2. Vamos a Entonces, esta es la cita. Dice en Primera de Pedro 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces aquí también es algo que nos va a ayudar a reflexionar. La mujer es creyente, el marido no es creyente,
Por lo tanto, es clave que la mujer tenga un comportamiento adecuado. ¿Cómo se hacía la pregunta en la parte anterior que si a través del comportamiento de la mujer el esposo pudiera ser ganado para Cristo? Pues aquí está el texto. Asimismo dice, estad sujetas a vuestros maridos. Es decir, estar obedientes a ellos, atendiéndoles, dándoles el lugar que tienen, aun cuando no son creyentes. Dice, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces es importante que, ahora sí que con una reflexión más profunda, aunque no depende de, eso sí es claro, pero quiero hacer la mención de que si ustedes, esposas, tienen maridos que no son creyentes, sería útil tomar en cuenta esta reflexión o este pasaje donde menciona que quizá pueden ser ayudaditas ahí en esa situación con su esposo haciendo algo, ustedes mismas, teniendo una conducta de manera que, sin palabras, por la misma conducta, se puede entonces él ver el cambio y los productos que da el ser creyente y, y pueda sentir el deseo de querer tenerlos también. Entonces, ahora sí que tener esa conducta casta, respetuosa, quiero entender que evitar no hacerse, um, relacionarse con otros varones de manera sentimental, no dando pie a que se pudiera malinterpretar o que se produjera en una relación de una mujer con un hombre que no es tu marido, luego se pueda dar una relación emocional. A mí me pasa con uno de mis hermanos en casa, que tiene mucha facilidad para hacer amigos en tanto hombres y mujeres, pero algo que siempre me causó un poquito de incomodidad es ver la buena amistad que él tiene con las mujeres y sobre todo cuando esta mujer pudiera ser madre soltera, en el caso de que tienen familia, y él bueno, casado con tiene con hijos, que esa amistad como que no se ve del todo bien. Entonces yo haría el ejemplo al revés. Si la mujer tiene una ocasión en la que se relacione con otro varón y este otro varón esté casado o no esté casado, es decir, que no dé ocasión a dar malas interpretaciones, porque esto también es algo que ayudaría a que no se diera esto, tener una conducta adecuada. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora el paso que sigue es con relación a los hijos, que lo que los padres tienen que hacer con relación a los hijos. Dice la pregunta número 3, ¿qué demanda Dios a los padres y a las madres? En Efesios 6, 4, vamos a leer el texto, Efesios 6, 4. Dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí es importante que como padres tengan cuidado de cuál serían las acciones que pudieran tener problema. Por ejemplo, aquí lo que no deben hacer los padres, irritarlos. Sería el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante entonces no airarlos, no hacer algo. Por ejemplo, aquí, ¿qué hacen los padres que frustra o hace enojar a sus hijos? Lo más común es que no ven por lo que a ellos les pudiera interesar. Se dedican a verlo desde el punto de vista personal. Yo soy el padre, yo soy el que decide, por lo tanto tú te sometes y tú obedeces, y aquí el que manda soy yo,
No hay ese diálogo y esa conversación que veíamos como parte de problemas en la comunicación. Entonces sí sería parte de las situaciones que los hacen enojar, pues no verlo desde el punto de vista que a ellos les pudiera estar, cómo les está, eh, cómo lo ven desde el punto de vista de cómo los hijos lo ven. Entonces, ¿qué es lo que sí deben hacer? Los padres, pues habla de la amonestación. Si rechecamos en el texto, habla de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante es este punto de poder hacer esta reflexión, amonestarlo aquí, lo que sí se debe hacer como padres. Esto sí, este, disciplinarlos y amonestarlos. Disciplina es cuando se le corrige, amonestar es cuando tiene que hacer algo y hacerle saber que está fuera de límites y que cuidado, porque ya entonces eso no se debe hacer. La verdad es que este tema, o esta parte, esta sección en especial, me trajo a la mente el caso de dos muchachas. Cada una de ellas vivió y creció en un hogar creyente cristiano y de pronto, a su tiempo, cada una de ellas mencionó que, como dicen, salió del closet diciendo que ella era homosexual y que pues necesitaba llevar a tener la relación con la compañerita, la amiga o con la pareja que ahora ya estaba teniendo algún sentimiento y que necesitaba dar oportunidad a que esa situación se diera sin tener que estar callándose más en eso. Las dos, como decía yo, una tiene años y años de esta situación y los padres no pudieron evitar que ella abandonara el hogar y saliera de la familia, y la otra chica de la que estoy sabiendo de esta situación pues recién acaba de declararlo, y y los padres pues tampoco pudieron evitar que ella abandonara el hogar. Yo me puse a reflexionar un poco sobre estas dos situaciones y me hizo recordar esas películas donde se puede volver al pasado y cambiar algo del pasado. Y lo que me llamó la atención sobre esto es que en qué punto se hizo esa brecha para que estas chicas o cualquier chico, por decir algo, dijeran, no es mi convicción, esta es mi convicción. Esto que tú me presentas no es mi convicción, esta es mi convicción. Yo trato de verlo un poco a la luz de mi experiencia cuando yo decidí creer en Cristo y cuando las decisiones y tentaciones en las que como persona me he enfrentado, pues yo me pongo a ver que siempre pensé en qué dice la Biblia. La Biblia dice, incluyendo en esa situación de la homosexualidad, también he tenido yo situaciones personales en las que, pues al no tener pareja, al no tener noviazgos, pues yo, así como que yo diría, bueno, y entonces yo qué características tengo, yo tengo estas características tanto como las homosexuales, o cuál sería, pensé de alguna forma considerarlo desde ese punto, pero me cayó en cuenta que aun cuando pudiera decirse que estoy tranquila con no sentir emociones hacia una pareja o necesidad de una pareja con la que yo tuviera que obligadamente estar relacionada, y que si no tengo esa relación no voy a poder vivir ya de otra manera, yo me di cuenta de que al no tener la necesidad, no sentir la necesidad de esa pareja, no me hace homosexual. Simplemente esas son mis características, y me hizo recordar los eunucos que habla también la Biblia y el apóstol Pablo, donde dice que son eunucos por sí mismos. Uno mismo se hace eunuco porque uno mismo lo decide. Y de hecho cuando habla Pablo de que se casen las chicas se casen, o los chicos se casen, dice que él preferiría que no lo hicieran porque se traen muchos dolores con ello, y que prefería que se quedaran como él sin casar.
y que hay eunucos que así mismo se hacen eunucos. Yo sí tengo en la iglesia, tenemos muchas muchachas, mujeres, dijéramos, solteras y solteros también, y no nos vemos, pues hasta donde yo alcanzo a darme cuenta, con toda la ansiedad de que si no agarro el primero que pase, ya me quedé sin nada. Yo quiero entender que el no sentir esa necesidad no significa que entonces no te relaciones con hombres, entonces tendrás que relacionarte con mujeres. Yo quiero sentir que tiene que ver con otro tipo de pensamientos que están dándole vueltas en la cabeza y que no se han podido, eh, ahora sí que como vencer como una tentación. Yo sí creo que todas las experiencias, de hecho los artistas así lo han dicho, que todo lo han experimentado porque como no han tenido límites de dinero, todo lo han experimentado y pues lógicamente cuando lo experimentan se quedan en ello. Entonces yo quiero ver que las chicas y los chicos han tenido por ahí ese tipo de conflicto donde entran a la experiencia y en lugar de entender que pues es una experiencia que les gusta porque es la sensibilidad del cuerpo, eso no significa que esa sea la regla. Pero la Biblia sí habla de la regla, varón y hembra. Por lo tanto, yo me quedé regresándome otra vez al pensamiento, los padres, ¿en qué momento, dejaron la comunicación? Y una de las cosas que comúnmente se da es que de la adolescencia en adelante cuesta mucho trabajo la comunicación, porque cada uno ya empieza a tener pensamientos personales, independientes de los demás. Ya no se someten tan fácilmente al que alguien más les indique. Yo trabajo en secundaria y tengo esa situación continuamente, que ya no puedo dar yo una razón porque toda se cuestiona y toda se está esperando que no sea así como se, se como ley. Ellos siempre van a cuestionar y evitar hacerla si no les conviene. Entonces, una de las cosas que me quedé pensando, ¿en qué momento se puede detener el tiempo y decir, hay que hablarlo, hay que comunicarlo, hay que decirle a mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? Qué te gusta? ¿Qué es? ¿Dónde está lo que está? Entonces, qué importante es darles la oportunidad de verlo de otra forma y llegar al convencimiento de ellos, porque obligar y imponer el brazo duro en hacerlo, yo diría, no les va a funcionar porque ellos no lo van a ver como una buena cosa. Ok, vamos adelante. Según Deuteronomio 6, esta es la parte que sí me refuerza lo que vengo o venimos platicando. Deuteronomio 6, los versículos, capítulo 6, versículos del 6 al 7, dice que en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos, en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos. Entonces vamos a checar el siguiente texto. Este es Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces yo aquí alcanzo a ver varias como límites como cuando la tierra prometida se delimitó. Aquí yo también alcanzo a ver algo así como límites. Por ejemplo, dice, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa. Esa es la primera límite que yo veo aquí. Estando en tu casa es una de las, este, estando dentro con las acciones que suceden en casa dentro, la comida, la cena, el trabajo de tareas, la limpieza, todo lo que sucede dentro de la casa. Mm, Cuando estás haciendo la preparación de la comida, están viendo algo divertido dentro de la casa, todo adentro, todas las acciones ahí, en todas ellas se puede aplicar la Biblia. Si estás viendo una película y alguna enseñanza se puede aprovechar ahí, ahí creo que se puede aprovechar. Le dice, andando por el camino, cuando se sale, vamos al trabajo, vamos a la escuela, vamos por la calle, viajando para llegar a tal destino, vamos a ir en el traslado constante de ida, venida. Allí sería otro momento oportuno cuando se dan incidencias en el camino que vamos y se puede hablar de ello.
y se le puede dar. Al acostarte es decir, cuando ya llegas a término del día, cuando ya el día está para terminar, en ese momento se le puede dar algún tipo de enseñanza o al inicio del día, entonces también se le puede dar una enseñanza. Podemos ver entonces un inicio, un fin de día, un inicio de día, un fin de día, un momento dentro de nuestro espacio y un momento fuera de nuestro espacio. En sí, yo la alcanzo a entender en todo momento, en todo tiempo, cualquiera. No, no hay un momento para decir hoy sí, hoy ya de aquí en adelante se acabó la clase, ya después vámonos, como me sucede a mí en la escuela. Bueno, se acabó la clase, que les vaya bien y ahora sí que ya no hay chance de poder aportarles más o ofrecerles más. Entonces, aquí yo no veo eso, aquí yo veo que en todos los espacios y en todos los momentos, ese sería este, el límite que está aquí marcado en todo. Ok, vámonos adelante. En la siguiente parte dice entonces lugares, todos los lugares pondríamos aquí, ¿verdad? Entonces aquí pondríamos en todos los lugares y en todos los tiempos, en todos los espacios, en todos los momentos. Ok, vamos adelante. Dice, compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional. Lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Esta parte sí sería útil. Yo, por ejemplo, en casa no tuvimos la experiencia de tener devocionales familiares, pero lo que sí me he fijado que tenemos en casa es que cuando nos reunimos a comer, como les decía, vivimos ya en espacios, cada uno de los mayores ya, cada uno en espacios diferentes a nuestros padres, y cuando coincidimos a comer, compartimos, oye, yo estaba leyendo tal parte o yo leí aquí, y es emocionante cómo podemos intercambiar puntos de vista y reflexión, y se nos va el tiempo en leer en la mesa, en estar haciendo ese compartir de las enseñanzas, o por decir, estábamos en el culto y luego ya llegamos y comemos, ya se está conversando de la predicación, se está conversando de los sucesos del culto, pero esa parte que más coincide mucho de que podemos compartir es que todos aportamos la enseñanza que hemos tenido y cómo nos retroalimentó en algún momento ese conocimiento en un tiempo devocional o algo como eso. Y pues orar por nuestras necesidades lo hacemos de manera particular cada uno, eso es nuestra experiencia. Entonces, ok, seguimos. ¿Qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, 1 y 2? Esta primera parte fue cómo los padres y las madres se relacionan hacia los hijos, pero ahora ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué demanda Dios a los hijos? Vamos a checar ese texto de Efesios 6, del 1 y 2. Este texto dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Aquí los hijos deben obediencia en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Primeramente vamos viendo que estamos hablando de padres creyentes, hijos creyentes, y que ambos coinciden en cuál es la manera en que Dios pide las cosas de acuerdo a la Biblia. Entonces, obedecerles es algo que sí se pide que como hijos hagamos. Yo todavía pensar en mis padres ha sido un poco difícil, pensando que ellos todavía toman decisiones. Mi padre, por ejemplo, todavía toma decisiones y quiere que se obedezcan esas decisiones. Entonces sí, por ahí nos está costando un poco de trabajo, pero en la medida de lo posible, sobre todo quien está más directamente responsable de ellos, sí se le toma en cuenta de todo lo que él pide, ¿no? Pero, por ejemplo, los menores, sobre todo los que están bajo el mismo techo y tienen una minoría de edad, sobre todo, sí es una de las insistentes observaciones que se tiene.
obedecerlos, sobre todo si son creyentes y los padres no. Aquí qué parte importante, porque yo estoy poniendo conexión con la siguiente parte de acá, donde menciona, bueno, ellos no son creyentes, ellos no van a tener una convicción en el Señor, pero es justo esto, es justo que se les obedezca. Y por ejemplo aquí, él no es creyente, es como en el caso de la esposa que no es creyente, el respeto, bueno, aquí la honra al padre y a la madre es algo que se necesita ejercer. Si yo veo que me está pidiendo, en el caso también se aplica como nosotros obedeciendo a nuestras autoridades cuando nuestras autoridades nos dan algo contrario a la Biblia, pues claro, ahí no se va a poder lograr porque el mismo texto decía, no puedo yo contradecirme con la palabra. Si la palabra es la que tiene la razón y tú me hablas contra esa razón, entonces no te lo voy a obedecer. Pero lo que sí es la honra, el respeto al padre y al madre. Decir claramente esto no lo voy a poder hacer, pero esto, el respeto que te tengo, esto sí es importante que lo podamos observar. Algo que también nos llama la atención es esta segunda parte. Dice que es el primer mandamiento con promesa y aquí fue donde me hizo traer memoria sobre el pasaje de los 10 mandamientos, que así es conocido. Este se encuentra en Éxodo 20:12. En Éxodo 20:12 habla de los 10 mandamientos y este otro, que no recuerdo ahorita con exactitud, que este número de pasaje, de mandamiento es, o sea, en el orden en el que lo tenemos. Aquí ya encontré el pasaje, pero por ejemplo habla de, no tendrás dioses ajenos, ese es el uno, no te harás imagen, bueno, ese es el uno, no te inclinarás a ella, y luego dice que no lo tomarás el nombre de Dios en vano, el día de reposo, luego sigue, honra a tu padre, viene a ser como el 5 por ahí. Ok, no es importante saber cuál es qué número es, pero sí es importante ver que desde ahí es de donde se está estableciendo la promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces esa es la promesa, tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos hablando del pueblo judío entrando a una tierra prometida de la tierra de Canaán, pero yo estoy entendiendo que se ha hecho mención en el Nuevo Testamento, se aplica en la largura de días. Si tú te muestras respetuoso con tus padres, Dios te promete que esa no será la razón por la que tus días se acorten en la tierra. Pero aquí les va otra reflexión. Me hace recordar que entonces sí va a haber causas que acorten tus días en la tierra. Y una de las causas que yo recuerdo es pues los hijos de Judá, los hijos de Judá, de Leví, los de Leví, en el pasaje donde se muestra que ellos no eran buenos en su forma de actuar y, y su vida en la tierra se extinguió, se eliminó. Entonces, esa parte de ahí sí me llama la atención porque si no estás actuando de manera correcta ante los ojos de Dios, entonces también Dios puede decir hasta aquí por no dar un buen testimonio o no darle la gloria correcta a Dios. En ese texto ahorita sí se me confundió igual y una disculpa si olvidé el nombre del personaje exactamente quién tuvo esa situación de que sus hijos fallecieran, pero sí fue Judá, ya lo encontré aquí. Dice que su hijo era el primogénito y fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Estoy en el versículo
el capítulo 38 de Génesis y el versículo 7. Y luego más adelante habla de Onán, que también sucedió algo así. Estaba haciendo cosas que no, realmente, y pues también él murió. Son dos casos y me estoy acordando de Herodes, que también daba todo un discurso y todo el mundo le hizo halagos diciéndole, oh, nos habla un Dios, como él haciéndolo un Dios, y resulta que él nunca le dio la gloria a Dios y dice que fue comido de gusanos. Entonces, varias situaciones que podemos entender con esto de que cuando tú haces las cosas que son correctas, en especial esta, tiene una promesa. Largura de días en la tierra tendrás. Y la Biblia no puede ser contradictoria, y más cuando en el Nuevo Testamento también se hizo la aplicación de ella. Entonces, tómenlo en cuenta, hijos, para que los días se alarguen en la tierra, ¿ok? Vamos adelante. Estoy en el texto en el versículo, la pregunta número 6. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa, a los hijos. ¿Cuáles son? Estamos checando esos dos textos. Este es el de Efesios 5, 21. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, someteos, es decir, subordinarse uno al otro, pero en el temor de Dios, sabiendo que Dios espera que tengamos buena comunicación, buenas relaciones unos con otros. Ese sería el texto. Y el otro texto que tenemos en este mismo pasaje es Filipenses 2, del 3 y 4, el versículo 3 y 4. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Lo que coincide en este texto, podemos resaltar en este texto, es que no hacer las cosas unilaterales, por decirlo de esta forma, solo egocéntricamente, pensar que lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, por contienda diciendo, pues ahora para que veas yo voy a hacerlo mejor que tú, o lo hago porque tienes que darte cuenta que yo tengo soy mejor en esto. Entonces, estimándolos a los demás, no como que soy mejor que tú, sino que eh, ellos tienen más que me pueden ofrecer a mí, o yo necesito de ellos, o yo voy a observarlos como alguien que sí puedo contar con con su ayuda sobre todo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Y no solo me conviene a mí, también te conviene a ti, vamos haciéndolo así, no nada más por mi propio punto de vista, ¿no? Entonces, considerar los demás puntos de vista, esta sí sería la reflexión aquí, ¿no? Los demás puntos de vista. Entonces, aquí este pasaje, que todos nos sometamos unos a otros, opinando unos con otros, comunicándonos unos con otros, y esto, que las decisiones que se estén tomando sean a conveniencia a todos, que no nada más sea por lo que unos piensan o por lo que la cabeza de la familia pudiera necesitar o le guste, le favorezca. Ok, vámonos adelante. Situaciones especiales. Estas situaciones especiales, vamos a leer el texto aquí. ¿Qué pasa si en tu familia no es cristiana y solo tú eres cristiana? Si su familia no es cristiana, ¿qué es lo que se recomienda? Pues primero, ámalos. Es importante no despreciar a sus familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Según Romanos 5:8, demuestre su amor para ellos con hechos concretos. Yo quiero llevarlos a este texto que está mencionando allí.
es Romanos 5:8. Este es uno de los que nos hemos propuesto aprender de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que no hubo ninguna diferencia ni ha habido una diferencia. Ellos todavía no han llegado, nuestros familiares aún no han llegado a conocer a Cristo y por lo tanto hacen lo que es como su naturaleza hacer y demostrar el amor por ellos con hechos concretos. Esto sí me llegó a mí y se puede decir que me pegó. Tengo mucha familia desde las más cercanos, viviendo cercanos o familia que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Y sí ha costado trabajo mantener una relación del día a día o de intimidad o cercanía con quienes todavía no lo han, porque siempre se suscitan actitudes que nos incomodan, porque ellos no han conocido o no han experimentado el conocimiento de Cristo en su corazón, quizá de oído, pero no de experiencia real. Entonces sí me pegó y es una de las cosas que yo entiendo que debo tener paciencia y cuidado de no evitar mostrarles amor también. Ok, vamos adelante. En el punto número 2, que sería otra de las cosas que se recomienda, gánalos para Cristo a través de su buen testimonio. En primera de Pedro 3 del 1, versículo 1 y versículo 2, también vamos a checar ese texto. Este pasaje, primera de Pedro 3, 1 y 2, dice: Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, aquí está la razón del texto, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Lo que aquí trata este texto es que así como la mujer podría exhortar a las mujeres, ¿sí? Ya nos fijamos aquí como lo resalta, así como se exhorta a las mujeres a ganar a sus maridos inconversos por medio de una conducta respetuosa y pura, entonces así se pide que podamos hacer un buen testimonio con nuestros familiares, que es una de las cosas que sí me he dado cuenta, que he tratado de que mis familiares puedan ver en mí una actitud diferente a la de mis demás familia y que pudieran ellos darse cuenta de que hay sinceridad en esa forma de hablarles, de tratarlos y de dirigirme hacia ellos. Aunque sí me gana cuando yo no acepto mucho las actitudes que no son adecuadas, pero trato de que en su mayor oportunidad hacer aportar algo bueno, algo que puedan ellos luego hacer la comparación. Mi tía no, mi hermana no, mi prima no, etcétera, etcétera. Estoy hablando de todos los familiares. Ok, aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. Venimos diciendo eso. El testimonio que usted da es vital para la conversión de su familia. En lugar de criticarlos y presionarlos, demuestre su fe por sus hechos. ¿Qué dice Mateo 5:16? Mateo 5:16. Dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esa luz que podamos irradiar sería aplicable también en nuestra familia y nuestra relación. Ok, la siguiente parte vamos dándole ahora para este lado en las situaciones especiales como familias. Dice aquí: si vive en unión libre. Aunque es común en nuestra comunidad encontrar parejas viviendo en unión libre, la Biblia llama a esto fornicación. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Si no, deben arreglar su situación cuanto antes. Busque el consejo de su pastor. Entonces aquí sí es importante que se legalice esta situación porque llevar a cabo
acto sexual fuera del matrimonio es calificado como fornicar. No están unidos legalmente ni por lo tanto ante los ojos de Dios. Bueno, por lo tanto ante los ojos de Dios eso no está bien y conviene cambiar esa situación y arreglarla. Esa es la indicación en la palabra. En cuanto sea posible, como dice, no peques más. Ya te enfrentaste a la condición del Señor Jesucristo con aquella mujer que la iban a apedrear, ya te enfrentaste a la situación de que estás faltando a la ley en la cuestión en la que estás, pues vete, no te vamos a castigar. Jesús mismo dijo, pero no lo sigas haciendo, no peques más. Entonces eso es algo que se aplica también. Dice, si es soltero, ¿qué pasa? Este es un caso mío, si es soltero, dice, el reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Mantenerse puro es lo mejor. Que sea el momento en el que ambos puedan iniciar y descubrir juntos lo que es esa vivencia o esa experiencia. Vamos, el siguiente dice, si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. En esta parte, lo que a mí me llama la atención de este texto me hace recordar también las vivencias de personas que tuvieron relaciones antes del matrimonio y pues se venía un bebé en camino y tuvieron la decisión de unirse al matrimonio. Entonces, cuando por fin ya se tiene conocimiento de que esta situación fue la que les llevó al matrimonio, yo así lo he calificado, pues cuando un inicio no es bueno, pues una familia como que no se cimentó en bases correctas y no hay un futuro prometedor positivo en esa familia o en esa situación. Pero lo que sí nos damos cuenta es que Dios siempre perdona. Cuando se dio lo de David y Betsabé, que hicieron un adulterio allí y luego vino un bebé, bueno, el bebé murió como parte del castigo, pero luego el siguiente hijo nos damos cuenta de que David pidió perdón y al pedir perdón, Dios dio al siguiente, o sea, al siguiente hijo o al hijo con esa mujer, le, le aceptó, le vio bien que fuera el sucesor de su trono. Y ahí es donde yo me doy cuenta de que cuando hay ese arrepentimiento y perdón, petición del perdón sobre el mal fundamento que se dio en la familia, Dios bendice. Y yo quiero contar con la promesa de que Dios bendice en el tiempo en el que sea. Si vivieron años, vamos a pensar 25 años hace que se dio esa situación de iniciar de una manera mal la unión familiar o la familia, el matrimonio. Yo no creo que haya un tiempo límite para decir ya no es válido que ores, ya no es válido que pidas perdón. Yo diría que para Dios no hay tiempo. Si Él dice el que el que se acerca a mí y confiesa su pecado, le he de limpiar y nos limpia de todo pecado. Y también cuando en el pueblo de Israel le dice, si se acercan a ti y se convirtieren de sus pecados, tú escuchas su oración, le decía Salomón en su oración a Dios. Escucha su oración y Dios le dio y le concedió que así fuera. Así lo aplico yo a cualquier situación o vivencia, experiencia de los matrimonios. Si no iniciaron bien, no se tarden en decirle a Dios, perdóname, perdónanos y, y, y renueva nuestro matrimonio, renueva nuestra familia, permítenos cambiar ese suceso
Las consecuencias del pecado no se pueden evitar, pero creo que también me hace recordar cuando David se vanaglorió, por decirlo de esta manera, en cuanto ejército estaba a su mando o tenía como pueblo de Israel, y se puso a contarlo, y cuando se dio cuenta de que era una forma no grata al Señor, hubo un castigo que él debía escoger entre tres, y él escogió el que Dios, estar en las manos de Dios para castigarlo, y él tenía la convicción de que cuando hiciera esto, Dios tendría misericordia en algún punto y podría él, eh, David, ahora sí que tomarse de ese conocimiento que sabía de Dios, de que él tiene misericordia, y así fue. Cuando Dios llegó a un punto en que dijo es suficiente, detuvo el castigo. Y yo quiero entender que eso pasa en la vida de una familia que empezó mal. Aunque se haya dado, no hay tiempo límite para Dios. Su misericordia está siempre allí y nos va a dar la oportunidad de enmendar y corregir todo lo que, todo lo que se haya establecido con un mal fundamento. Yo veo que si en este momento se pide el perdón como familia, se pide el perdón como esposa, esposo de haber tenido un mal comienzo, es necesario creer que Dios va a perdonar y va a cambiar la situación de la familia. Es una situación de fe, es una situación de creerle al que todo lo puede y creerle al, al que todo lo quiere como soberano. Y esta sería la oportunidad y el momento para hacerlo. Ok, vámonos adelante. Tenemos un texto más que a la parte de izquierda ahora de la hoja que estamos trabajando. Tenemos un texto más que tenemos que observar. Vamos hasta arriba porque antes de terminar necesitamos revisarla. Aquí, para estudiar. Dice, para estudiar, el amor es primordial en el hogar cristiano. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, vamos revisando ese texto, 1 Corintios 13, del 4 al 7, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Son las características de el amor de acuerdo a ese texto, ese pasaje de la Biblia en Corintios 13, del 4 al 7. Dice Pablo, describe el amor verdadero. Anote en una hoja aparte las características del amor según este pasaje o subraya en su Biblia las palabras que más le llaman la atención. Entonces, sí, vamos a escoger las palabras que más nos llaman la atención. Entonces, aquí podríamos resaltar es sufrido, es benigno, que no tenga envidia, que no sea vanidoso, que no busque solo lo suyo, que no sea alguien que se irrita o algo que se irrita o que no quiera perdonar guardando rencor, que no se goce de la injusticia, sino de las cosas justas y de lo que sea verdadero. Que aunque duela, pero hay que hacer las cosas lo verdadero, que resalte aquí. Y que lo de sufrirlo, creerlo, esperarlo, soportarlo, sobre todo en los matrimonios, parece que esto es necesario. Entonces, vamos a resaltar, bueno, las palabras que más nos parezcan, nos llamen la atención, es lo que nos pide en esta parte. Y seguimos adelante para crecer. Para crecer aquí nos da la indicación de lectura de la
de lectura de la Biblia. En Filipenses 4, del 1 al, dice del 1 al 4, que en realidad en Filipenses es toda la carta a los filipenses. Me encantó ver los subtítulos que tiene este texto de Filipenses 4. Filipenses del 1 al 4 dice que es la oración de Pablo por todos los creyentes y donde menciona que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego habla de la humillación y exaltación de Cristo, de que dice que no tuvo consideración de que él era un Dios celestial, alguien celestial o divino, sino que se despojó de todo eso y tomó la forma de siervo. Y luego habla del texto donde nos indica que somos como luz luminares en el mundo. Habla de Pablo, de Timoteo y Epafrodito, que fueron las dos de los consiervos que Pablo quería o quiso enviar a los filipenses, donde dice que prosigo al blanco, el capítulo 3, me gusta esa parte donde dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello de lo cual fui también nacido por Cristo. Entonces, nunca vamos a terminar de crecer. Es importante que sigamos prosiguiendo al blanco. Es la parte del capítulo 4 donde dice regocijaos en el Señor. Otra vez, regocijaos en el Señor siempre, sobre todo en tiempos como este de contingencia, igual regocijaos, no hay que esperar esto. Y luego la parte donde dice si tienes a tu alcance cosas, todo lo que sea honesto, todo lo verdadero, todo lo amable, toda la virtud, algo que se pueda alabar, piensa en esto y dándole lugar a cosas positivas. Y dádivas de los filipenses, donde los filipenses quieren apoyar a Pablo y Pablo menciona que se goza en poder recibir este hecho. Este sería en Filipenses todo el versículo. Y luego habla del Salmo 37. En el Salmo 37 también es un pasaje que me encanta. Dice el camino de los malos. Aquí los versículos que yo resaltaría es el del canto. Dice, confía en Jehová. El versículo 3, haz el bien y hallarás y habitarás en la tierra y te apacentarás. El 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el canto que nos encanta o nos gusta cantar y el que nos gusta cada vez que tenemos que tomar decisiones. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces aquí habla de las cosas que los malos vemos a los malos y que nos preocupamos por qué si Él es una persona que no vive correctamente y mira, pero nos da un aliento bastante importante aquí. Luego el Salmo 51 es el salmo que registra la oración de David, con lo que mencionaba hace rato y su adulterio con Betsabé, después de que vino Natán a él y le hizo saber que él era ese hombre que había hecho lo malo delante de Dios. Entonces él derramó todo su ser, su espíritu, y le hizo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Se hizo bajo las misericordias, se tomó de la misericordia del Señor y reconoció su pecado y pidió perdón, considerando la misericordia de Dios. Luego en el capítulo 139 de los salmos también dice omnipresencia y omnisciencia de Dios, donde habla de que Jehová examina todo, conoce todo, nos conoce cuando nos sentamos, nos levantamos y los pensamientos que tenemos.
Dice que entendió mis pensamientos, escudriña lo que andamos haciendo y cuando reposamos, todo esto me gusta mucho la parte donde dice que formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, como, como nada de lo que hagamos, aunque se hayan dado condiciones difíciles, es algo que esté fuera de lo que Dios tenía planeado y nos da oportunidades de regresar al camino cuando, por eso hacía yo mención de en el pasado dónde fue que se hizo una brecha allí y se salió del camino. Siempre nos da la oportunidad de volver a unir esa brecha y dice que no se acuerda jamás de eso. Qué importante. Entonces, el texto para memorizar, vamos adelante, Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que es donde decimos que memorizamos: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Muy bien, vamos a orar para terminar este estudio. Padre bendito, gracias te damos porque eres bueno con nosotros y porque aún en las situaciones de dificultad siempre hay algo que aprendemos. Te damos gracias, Señor, porque en lo personal a mí sí me ha impactado este texto con relación a los papeles de la familia y con relación a las situaciones que se dan en la familia y he aprendido a amar aun cuando no han sido hijos tuyos, mis familiares, amarlos y mostrarles ese amor que tú has puesto en mí. Si conoces tú mi corazón y lo difícil que es hacer esto, y nuestra oración y mi oración es que nos permitas llevarlo a cabo no solo como aprendizaje, que es lo que hoy nos ha tocado, sino que nos permitas llevarlo a cabo como parte de las normas que ejercen nuestra vida o que regulan nuestra vida. Sabemos que hemos decidido confiar en ti y en tu palabra como las reglas de vida y es parte de las decisiones que necesitamos tomar. Te pedimos, Padre, por cada decisión que hemos de tomar con todo lo que hemos visto ahora, con relación al matrimonio, con relación a nuestro papel dentro de la familia, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, y que puedas fortalecer y resanar todos aquellos situaciones que no tuvieron un inicio correcto, pero que nunca es tarde para acudir a tu misericordia y ver que puedes tú resolver y renovar nuestra familia, así como renuevas el corazón de cada uno cuando acudimos a ti por perdón. Y te diría yo como aquel personaje en donde le dice el Señor Jesús: si crees, al que, al que cree, todo se le es concedido. Y respondió: creo, ayuda a mi incredulidad. Así a veces sucede con cada uno de nosotros, que nos cuesta trabajo creer, pero la petición es que ayudes a nuestra incredulidad y que tú eres capaz de hacer cambios y ejercer y darnos el perdón y ayudarnos a cambiar nuestras vidas y las consecuencias de las decisiones. Esta es nuestra oración, Padre. Concédenos ver
el fruto de nuestro arrepentimiento y de nuestra búsqueda de ti para corregir estas situaciones que nos tienen en un mal camino, Padre. Esta es nuestra oración, Padre. Bendice a todos los alumnos de nuestra clase y a los que escucharon este mensaje y ayúdanos a crecer día a día y tomar decisiones que nos acerquen a ti día a día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hasta pronto.